sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Illinois, una tierra donde llueve y llueve mucho. Hermosa la tierra. Estábamos en casa de mis padres en Ciudad de México y mi esposa estaba y de pronto se fue el agua. Y es que muy normal, Ciudad de México, que ciertas secciones de la ciudad no tienen agua, tienes que depender del tinaco. Y este fin de semana que estuve en la hermosa Monterrey, la ciudad de Monterrey, me dicen, hermano, ¿se va a bañar? Le digo, sí, hay un problema. Dice, es que, ¿qué cree? Digo, en Jesús creo. Es que no hay agua. Digo, espérame, o sea, ¿cómo que no hay agua? O sea,
Eso pasa en Ciudad de México. Dice, no, es que aquí nos están cortando el agua. Le digo, eso es muy normal en Ciudad de México. En Ciudad de México te cortan el agua, pero aquí les cortan. Dice, es que no ha llovido, está en sequía Monterrey. Monterrey está en sequía. ¿Cuándo es la última vez que aquí en Illinois no cierran el agua? Yo nunca he escuchado de eso. Siempre tenemos agua. Y la otra cosa es, y siempre tenemos el boiler, el water heater prendido. ¿No es cierto? Porque allá se va a bañar, déjelo prendo. ¿Prender qué? ¿El boiler? ¿Cómo que lo vas a prender? ¿Para bañarme? Sí, es que así es normal, hermanos, para ellos. El agua es vida. No cabe duda que el agua es vida. En Apocalipsis 22, en el verso 17, habla del agua. Dice así, 22:17 dice así. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene, dice ahí, sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida, ¿qué? Gratuitamente. Fíjate que hay agua y hay agua de la vida. El agua siempre es un símbolo de la vida. Por eso decir cielos, hebreo shemayim, ayim es agua en hebreo. Shemayim es donde hay aguas. Porque el cielo es donde hay vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Cuando vemos el agua, algo que se nos hace muy normal a nosotros, el agua en tiempos bíblicos siempre realmente ha sido un gran problema. Especialmente en el país de Israel, donde solamente el 2% de su tierra es agua dulce o agua potable, y donde solamente llueve en una porción muy limitada de todo el resto del año. Es más, toda la parte sur de Israel está llena de lo que es el desierto de Judea, el desierto del Negev, parte del desierto del Sinaí. O sea, es puro desierto. Por lo tanto, el agua realmente es vida y es totalmente necesaria. El agua siempre se consideró como una bendición de Dios. En Mateo 5, verso 45, dice ahí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice ahí, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y ¿qué? E injustos. Porque el agua realmente siempre ha sido una bendición por parte de Dios. Solamente Él puede hacer que llueva sobre justos e injustos. Nosotros tal vez ya no la vemos así porque estamos muy adecuados a tener agua todo el tiempo, pero el agua es una gran bendición por parte de Dios. Esta es una cascada cerca de la tierra de Dan, en la parte norte de Israel, y eso es cuando se derriten las montañas del Líbano, la nieve, eso forma el río Jordán. Mucho estruendo de aguas, como se dice en la Escritura. La gente que vivía en la tierra prometida sabía la importancia del agua en una tierra donde no llueve por 6 meses. Y la gente sabía que solamente Dios podía traer el agua. Por eso vemos en la Escritura tantos ejemplos en cuanto a la idea del agua. Si recuerdan la historia de la cual hace mención Santiago, una vez más en Santiago capítulo 5, en el versículo 18, hace mención de lo que pasó en los tiempos del profeta Elías. 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto, porque es un efecto dominó. La lluvia solo la da Dios, cae del cielo, pero la lluvia no solamente sirve para asearnos, para tomar, para vivir, sirve también para que crezca el fruto de la tierra. A mí me encanta el olor a primavera. Ayer me encantó como el olor que tiene, cómo está todo germinando, cómo está todo, se siente tan emocionante, ¿a poco no? Las flores,
Muy, mañana baja 45, disculpe por eso. Pero se siente hermoso, eso. En este sentido, ellos sabían la gran bendición que tenían y el poder que Dios tenía para hacer que no llueva y hacer que ¿qué? Que lloviese. Podemos mirar también la perspectiva de los judíos, que Dios les dio el agua en momentos de necesidad en el desierto. Cuando van caminando por el desierto, llegan ahí por el camino real, en lo que se conoce el día de hoy en Jordania, en lo que se conoce como Petra por piedra, dice que la piedra les daba agua de beber, 1 Corintios 10:14. Vemos la importancia de los pozos, hermanos. Tener un pozo en aquellos tiempos era de suma importancia, porque el pozo tiene agua viva. Hay diferencia entre el pozo y la cisterna. ¿Alguien fue pequeño como yo y fue al pozo por agua? Porque yo todavía tuve esa oportunidad. Levante la mano, ¿quién tuvo esa hermosa oportunidad? ¿No? Hermosa esa oportunidad. Mi madre me impactaba, ¿verdad? Porque se ponía la cubeta en la cabeza, hermanos, llena de agua, y con 2 cubetas en las manos, así, y yo con un palo detrás nada más jugando. Increíble cómo lo hacían. Pero ya cuando nos tocó, que decía mi abuelo, vayan por agua al pozo, pues agarrabas, ¿no te acuerdas, Jaime? El burro, y le ponías los tinacos esos de fierro. ¿Te acuerdas tú? Que ibas tú en la nanca y yo iba, ¿sí te acuerdas? Y llegábamos y teníamos que sacar el agua del pozo y la echábamos. Pero era increíble el pozo, hermanos. Es que los pozos que construían tienen agua que fluye debajo de la tierra y va filtrada y llega al pozo y se da. En este sentido, eso es agua viva, a diferencia de la cisterna, ¿no? Cuando construís una casa en México, por ejemplo, siempre se hace una cisterna. ¿Y la cisterna qué es lo que hace? Pues cuando algo pasa con el agua, como lo que está pasando en Monterrey, la cisterna provee con una bomba de agua, provee el agua que necesita la casa. Y la cisterna en aquellos tiempos era así. Yo recuerdo cuando fuimos a Iguala, con Caleb tenía meses de nacido, 5 meses cuando lo llevamos a la tierra de mi padre, allá a Iguala, al jardín. Y un tío estaba trabajando, estaba haciendo una cisterna profunda, ¿verdad? Y esas cisternas se hacen, hermanos, y normalmente retienen el agua, y era lo que se requiere. En el tiempo de los judíos, tener una cisterna, hermanos, era una señal de riqueza y de prosperidad. Porque era donde tenías y ibas a tener toda el agua. Los pozos eran bendición, pero los pozos se daban para las comunidades, o a veces se hacía para dejar en bendición y en heredad a los que seguían. Pero cuando se hacía una cisterna, era preservar el agua, y era una forma de realmente que mostraba una prosperidad o abundancia en la casa. Y las casas en las partes de arriba tenían un sistema de filtración mucho más hermoso que el día de hoy, de tal manera que se filtraba toda el agua y llegaba hacia lo que se conocía como como la cisterna. Debajo de las casas tenía la cisterna, bajaba, pasaba por los filtros, ¿verdad? De paja, de piel, de tierra, los canales, y llegaba hasta abajo en la parte del agua. Y luego, porque la diferencia entre esta y el pozo es que esta agua está sentada, y entonces la bacteria crece, ¿no? Y entonces se contamina. Entonces, por eso Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino, ¿por causa de qué? De tu estómago. Se le colocaba vino a el agua para desinfectar el agua. Al día de hoy pues se calienta el agua, ¿verdad? Para quitar todas esas bacterias que nacen. Así que el agua era de gran importancia para ellas, por eso se retenía el agua. Y claro, las fuentes de agua, tales como los manantiales, aguas minerales, fuentes, springs que se le llaman, los cuales son naturales, tenían a los judíos, ¿verdad? Y los consideraban como aguas vivas, y les servía en todas las cosas que ellos hacían, en las cosas que ellos cargaban, en todo lo que tenían que hacer. Así que el agua era importante. Pero también el agua traía otro aspecto de la vida muy interesante. El agua era lo que se conoce el día de hoy como los medios. Sí, los medios. ¿Cuáles medios? El Instagram, el TikTok, el Facebook. El agua tenía eso que ver. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, especialmente las mujeres, que eran las que acarreaban el agua en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Eran donde se juntaban las mujeres a compartir o a postear lo que pasaba en su vida. De veras, ahí es donde posteaban, decían, me está pasando esto, me está pasando esto. Era el lugar donde iban las comunicadoras a oír las noticias que tenían los demás. Era el lugar donde traían a los animales, pero también, pon atención,
Era el lugar donde normalmente se conocía a el futuro esposo. Por eso no es raro que ahora se conozcan en Facebook, que se casen. Bueno, eso no hay nada nuevo debajo de ¿qué? Del sol. Si tú te das cuenta, así fue como se conoció Rebeca, Raquel, Isaac, Jacob. Moisés conoce así a su mujer Séfora. Y no solamente ella. Si te pones a ver en la escritura, hay muchas otras personas que conocieron a su futuro esposo en el Facebook antiguo, lo que se conoce como los pozos de ¿qué? De agua. Ahora, es también interesante que ahí se consideraba un lugar de importancia porque tenían revelaciones, tales como Agar e Ismael en Beersheba, en los 7 pozos tuvieron la revelación y por eso llamaron a aquel lugar el pozo del viviente que me ve, si recuerdan ustedes la clase de Bereshit. Así que por eso era importante. Ahora, Jesucristo, cuando está con la samaritana, ve el agua y ve la importancia del agua. Ahora Jesucristo dice, esto es el agua que ofrece Jesús. O sea, hay un agua por lo cual la gente vive y luego hay un agua por la cual Jesús te da y te ofrece. Y lo puedes ver en el aspecto del Evangelio de Juan capítulo 4, en el suceso de la samaritana, cuando habla Jesús con la samaritana. Primero, los samaritanos eran una mezcla entre judíos y gentiles que nacen de la cautividad de Asiria y de Babilonia después del quinto siglo antes de Cristo. Muchos judíos se mezclaron y el resultado fueron samaritanos y la gente no era apreciada ni querida ni bien recibida por los judíos. Y Sicar fue la ciudad donde esto sucedió. Ahora, ¿qué había aquí? Dice la escritura en el Evangelio de Juan capítulo 4, dice ahí, versículo 6, y estaba ahí el pozo ¿de qué? De Jacob. Hasta el día de hoy puedes tomar del pozo de Jacob porque todavía está. Y también del pozo de Isaac porque también está en Beersheba. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están ahí en el pozo. ¿Cuántos años habían pasado de que Jacob había hecho este pozo y todavía era de bendición para todas sus hermanos? Generaciones. Por eso tenía que pasar en el pozo de Jacob, porque Jacob tendría, ¿verdad? Era hijo de Isaac, Isaac de Abraham, en quien serían benditas todas las familias ¿de qué? De la tierra, donde nacería el agua viva. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Verdad? El agua que ofrece Jesús, dice ahí. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí, así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, era el mediodía, las 12 del día. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan ¿en qué? Entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, si le pedirías, él te daría agua ¿qué? Viva. O sea, Jesús está ofreciendo otro tipo de agua, agua viva. Tú para sobrevivir en la tierra necesitas agua y el agua puede ser muerta. Nunca pensaríamos que iban a vender agua. ¿Recuerdan los años 80? En mi vida pensaría que iban a vender agua. Ni que México iba a vender sus arroyos y manantiales a compañías privadas para vender agua. Nunca lo pensamos, hermanos. Pero se vende el agua. ¿Y cómo se vende el agua? En cajas. ¿No es cierto, hermanos? Yo tomo todavía de la llave de LG, ¿verdad? Creo que es agua. Y de ahí tomo y sé que acaba de llegar una carta, pero de ahí tomo. Espero que Dios me proteja de todo lo que puede suceder ahí, ¿verdad? Pero no así en Carpentersville, cuidado. No, porque yo viví en Carpentersville ahí, hasta sabe fea el agua. Lo digo como alguien que vivió en los dos lugares. ¿Qué pasa? Entonces, el agua que uno necesita para sobrevivir, Jesús dice, yo ofrezco un agua viva. O sea que para que tú vivas, necesitas un agua que solamente puede ofrecer Jesús, dice ahí. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos, la persona
En los pozos estaba el lazo, la riata que le llaman, ¿me entiendes? La soga. ¿Eh? Y entonces, ¿qué pasa? Ahí estaba, pero no había cubeta. ¿Cómo sacaban entonces el agua? Cada persona tenía que traer su cubeta, y no eran de plástico, eran de piel. Para los judíos, de piel de animal limpio. Y lo que hacían eran cubetas de piel que se guardaban así, se ponían en el cinto, así llevaban la cubeta, mira. Cuando querían tomar, de ahí agarraban. Era como una cantinflora, como un mug, para que me entiendas. Era lo que ellos tenían cargando siempre. Y nada más agarraban agua y tomaban. Y le dice a la mujer, es que tú no tienes con qué sacarla. ¿Cómo pues dices me vas a dar esto? ¿De dónde pues tienes agua viva? Ella confundía el agua con vida del pozo, porque va pasando, va corriendo, se está moviendo, no está muerta, con el agua que estaba ofreciendo entonces Jesús. Y entonces ella le dice lo siguiente: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea, Jacob nos dio este pozo y hasta el día de hoy, siendo samaritanos, disfrutamos del pozo que nos dio Jacob. ¿Acaso tú eres mayor que Jacob? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, jamás. Primero dice, cualquiera que beba del agua del pozo de Jacob va a volver a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo ofrezco, dice, no tendrá sed jamás. Era la expresión que Jesús tenía cuando estuvo en el templo y en el patio y le dijo a aquellos, cuando se celebraba la fiesta, ¿verdad?, de los tabernáculos, donde se abría el agua de abajo que tenía las cisternas del templo para poder utilizarse para la fiesta. Y dice Jesucristo, si creéis en mí, yo te digo, de vosotros correrán ríos de agua, ¿qué? Viva. O sea que hay una agua, en una forma espiritual, que uno necesita para vivir. Y es un agua que solamente ofrece, ¿quién, hermanos? Jesús. No es el agua que tomas con desesperación después de estar fuera en el calor haciendo un deporte. Es un agua que tu alma, que tu espíritu necesita y que requiere. Y ese es el agua que estaba ofreciéndole Jesús. Un agua viva. Un agua que se requiere. No un pozo que secaría por temporadas o se llegaría a secar, sino uno que no se seca nunca y que está siempre en la eternidad. Cuando tú eres discípulo de Jesús, cuando tú sigues a Jesús, siempre tienes ese agua de vida y nunca tendrás sed, porque el espíritu del hombre no se puede saciar con las cosas del mundo. Llega un momento que puede tener todo lo que necesite, todo lo que pueda comprar su alma, puede tener al mundo entero y aún así su alma tiene sed, porque hay una sed que solamente puede llegar a satisfacer el agua de vida que viene del cielo. Por lo tanto, así como nosotros peleamos, batallamos, sufrimos, oramos en Monterrey por el agua, así nosotros deberíamos de pedir a Dios por el agua más importante, que es el agua de vida. Nosotros tenemos agua de parte de la ciudad y pagamos, y el río Fox nos ofrece mucho del agua que tomamos, pero más que esa agua y que la infraestructura de los tubos que van debajo de la tierra para proveernos y las bombas y todo esto que hay para que podamos tener agua, hay una agua de vida que ofrece Jesús, en la cual no tienes que comprar, pero que necesitas para poder vivir por toda, ¿qué? Por toda la eternidad. Por eso el Apocalipsis, cuando habla de esto, en Apocalipsis 22, en el versículo 16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que hoy diga, ven, y el que tiene sed, venga. ¿Sabes que mucha gente se acerca a Dios porque tiene sed? No les falta dinero, no les falta trabajo, no les falta familia, pero tienen sed, porque hay un agua que todos necesitamos, que el Espíritu necesita, y es la única agua que puede y que provee el Señor Jesús. Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga diga, ven, y el que tiene sed, venga. Pero ¿de qué agua está hablando? Si tú regresas al capítulo 22, ahí en Apocalipsis, versículo 22, uno dice ahí, después me mostró un río de agua, un río limpio de agua de vida, 22.1 de Apocalipsis. O sea que el cielo, Shemayim, donde hay aguas, tiene un río limpio de agua de vida. Y es un agua de vida que tú y yo necesitamos. Si tú eres siervo y discípulo de Jesús,
y todavía tu espíritu y tu alma tiene sed, no has recibido el agua de vida, no la has comprendido totalmente, porque dice que le mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y ¿qué? Y del Cordero. El agua, hermanos, que da Dios requiere una responsabilidad de parte de nosotros. Ahí también lo dice en Juan capítulo 7, verso 38, cuando habla de este tipo de agua. Es un agua que requiere una responsabilidad de cada uno de nosotros. 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua, ¿qué? Viva. ¿Cómo podemos tener ríos de agua viva? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Es que el agua, hermanos, la tenemos que labrar. Y el agua la tenemos que trabajar. Sí se nos da gratuitamente por parte de Dios. Y sí, el Espíritu Santo y la iglesia dicen: tú tienes sed, ven. Y el que oiga diga: venga y tome gratuitamente del agua, ¿qué? De la vida. Pero en Hebreos nos dice la gran responsabilidad que tenemos cuando recibimos agua del cielo. Hebreos capítulo 6, en el versículo 7 y 8 dice así: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Fíjate cómo sobre todos los lugares cae agua, pero no todos los lugares tienen ese agua y la reciben como una bendición. Porque dice ahí: y produce hierba provechosa aquellas por los cuales es labrada. Por lo tanto, el agua que recibimos por parte de Dios es una gran responsabilidad. Es gratuita, es de vida eterna totalmente, pero tiene que ser labrada por nosotros, hermanos, para que produzca hierba provechosa. Porque cuando se labra por nosotros, produce hierba provechosa, dice ahí, y recibe bendición ¿de quién? De Dios. Pero, dice ahí, versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos. Tú dices: pero si todos bebemos del agua de parte de Dios, ¿por qué en algunos seres humanos no produce bendición y produce maldición? Es que no la labran, hermanos. El agua tiene que trabajarse. Dice ahí: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. No todos los que escuchamos la palabra de Dios, hermanos, la palabra viva de Dios, el agua de vida de Dios, la vamos a utilizar correctamente. Muchos de nosotros, hermanos, no la vamos a labrar, no la vamos a trabajar, se nos va a ir de las manos. Como el judío y el israelita decía: voy a hacer este pozo para que le dé a las próximas generaciones. Como el judío hacía una cisterna para poder subsistir durante los meses de sequía. Como en Monterrey, la gente que supo hacer esto, dice que los tinacos se acabaron. ¿Por qué? Porque la gente estaba como loca buscando agua por todos lados. Así es el agua, hermanos. Necesitamos llevar agua con nosotros. Es agua de vida. Porque cuando venga la sequía, cuando venga el sol, cuando venga la prueba, cuando vengan los problemas, necesitamos tomar de esa agua para descansar, para refrescarnos, para tomarla en medio de un desierto. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima, dice la Escritura, a ser maldecida, y su fin es el ser ¿qué? Quemada. Por lo tanto, hermanos, el agua requiere una responsabilidad. Todos la recibimos, pero no todos la labramos. Y aquí la invitación de Jesús. El agua en los tiempos bíblicos era difícil. Por eso te das cuenta lo valiosa que era. El agua que ofrece Jesús es distinta, que es agua, y de la cual hemos estado hablando. Y el agua tiene una responsabilidad. El Espíritu dice: ven. La esposa dice: ven. Y el que quiera tomar del agua gratuitamente, venga y tome del agua de la vida. ¿Qué es vida qué? Eterna. Pero ¿a cuántos de nosotros lo vamos a recibir, hermanos? Y el agua se nos va a ir de las manos. ¿Cuánta gente escucha del hermoso evangelio de Cristo y no lo recibe? ¿Cuánta gente prefiere mantener agua muerta en vez de agua de vida? ¿Y cuánta gente no sabe que Jesús, quien está entre nosotros, es mucho mayor que Jacob y mucho mayor que Abraham? ¿Y cuánta gente puede asimilar la necesidad que tenemos de agua de vida, hermanos?
Tú estás entre nosotros, tú sabes la importancia de esta agua. Jesús te la ofrece gratuitamente, el Espíritu y la esposa te dicen, ven. Pero para venir, hermanos, requiere despojarnos de nuestra incredulidad, despojarnos de nuestra independencia, despojarnos de aquello que nos acecha y no nos deja hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos de nosotros se van a morir de sed teniendo el agua enfrente de ellos? ¿Cuántos de nosotros no podrían superar y sobrevivir en el desierto de la prueba, que es la vida, teniendo a Jesús con ellos? Pero ¿cuántos prefieren no llevarla y por ello morir, teniendo un pozo, hermanos, donde fluye agua de vida desde el trono de Dios, dice Apocalipsis 22:1, donde nunca deja de fluir? La invitación es una muy sencilla. Jesús el día de hoy se sienta contigo y Jesús te dice, del agua que yo te ofrezco, ¿no vas a tener sed jamás? Jesús te dice, si creéis en mí, de tu interior correrán ríos de agua, ¿qué? De vida. Y la iglesia, nosotros, y no solamente nosotros, el Espíritu Santo te dice, ¿tienes sed? Ven. Por algo estás aquí el día de hoy. Por algo has venido el día de hoy. No viniste solamente para ver qué pasaba. Vienes porque tienes sed. Y esa sed que tu espíritu tiene que venir a tener una satisfacción por parte de Jesús. Y solamente Jesús puede llenar ese hueco. Solamente Jesús puede satisfacer esa sed. Y te la ofrece gratuitamente. La mujer samaritana se quedó plasmada. Entendió lo que le decía. Y creyó en él cuando le dijo, este que tienes no es tu marido. Y sabía lo que estaba diciendo. Esta mujer corrió a su pueblo y les dijo a todos, creo que he conocido al profeta, al que decía que había de qué, de venir. Y entonces esta mujer nunca tuvo sed, ¿qué? Jamás. Posiblemente la mujer fue a mediodía porque le daba pena ir a la mañana como iban todas las mujeres, porque iban a hablar mal de ella por la vida que llevaba. No importa qué vida tengas, Jesús te ofrece el agua. Jesús te da de tomar. Y Jesús quiere que tengas vida y que la tengas, ¿qué? En abundancia. Y es el día de hoy en que puedes tomar. O puedes seguir teniendo sed. Puedes irte de este lugar. Y puedes morirte en el desierto teniendo la solución en tus manos. Y nuestra invitación el día de hoy es esa. La invitación que nosotros recibimos cuando éramos más jóvenes o más pequeños o cuando éramos jóvenes. Una invitación que recibimos en la cual Jesús nos dijo, he aquí, yo soy tu Dios y yo soy ¿qué? Tu salvación. En un momento que estábamos tristes y cansados de la vida, donde Él vino a salvarnos del momento y el lugar en que estábamos. Si tú estás con nosotros, canta este himno y dile a la gente, ven. Si tú nos visitas, hoy puedes ser parte de la iglesia. Hoy puedes beber del agua de la vida. Hoy Jesús te la está ofreciendo y te invitamos en esta tarde a que vengas a ser parte del pueblo del Señor. ¿Cómo? Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, puedes. Si te arrepientes de todo lo que has hecho, puedes. Si confiesas su nombre delante de los hombres, puedes. Pero si vienes a las aguas del bautismo para esta conversión, puedes. Hoy es día de salvación. Vamos a ponernos de pie y cantemos este hermoso himno de invitación. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo.